Existen cientos de tipos de edición dentro de YouTube, algunas más complejas que otras, pero todas con la misma misión: conseguir vídeos amenos que puedan aumentar la retención en YouTube y que tus espectadores disfruten mucho más de tus vídeos. En esta guía aprenderás todo lo que necesitas saber para tener una edición que te permita crecer en YouTube, como yo mismo he hecho con este canal o con otros clientes, generando millones de visitas. De hecho, esta va a ser una de las guías más completas que vas a ver sobre edición para los vídeos de YouTube, porque no solo será un simple tutorial, sino que vamos a hablar de todos los fundamentos que tu edición necesita, no solo la parte técnica. Por lo tanto, vamos a ver los distintos estilos de edición, vamos a ver todos los requisitos de edición para aumentar la calidad de tus vídeos y por último, Aldo, el editor de este canal, va a mostrar el proceso práctico sobre cómo editar directamente los vídeos. De manera que después de todo este contenido tendrás todas las herramientas necesarias para hacer vídeos de gran calidad en YouTube. Vamos con lo primero de todo, que son los estilos de edición. Y esto va relacionado con el propio formato de vídeo. Por ejemplo, los vídeos de entretenimiento normalmente lo que suele funcionar son vídeos con más cortes, cambios de plano, de música, y la edición en general es más acelerada porque ese tipo de vídeos lo consume un público más infantil. Ejemplos de canales con esta edición pueden ser canales de gaming, vlogs o el propio MrBeast, que no está más de 5 segundos con el mismo plano y no para de usar efectos de sonido y cambios de música constantemente. También usa subtítulos con colores muy llamativos y transiciones aceleradas porque el público es infantil y necesita más estímulos para no cansarse rápidamente. Después tenemos el tipo de edición para los vídeos educacionales, que normalmente es más básica y su objetivo es ayudarnos a comprender los conceptos fácilmente que la persona de ese vídeo nos está explicando. Un ejemplo claro de esto pueden ser emprendedores como Iman Gadzhi o Sebastian George, que representan a través de animaciones o esquemas eso que dicen y igualmente siguen usando cambios de música para hacer más o menos sus vídeos, pero no usan tantos efectos ni tantos estímulos porque el público suele ser mayor y el contenido ya no es entretenimiento, sino que sirve para aprender algo. Por lo tanto, tantas ediciones podrían arruinar esa experiencia de aprendizaje que el espectador busca. Principalmente tenemos estos dos estilos de edición, el de entretenimiento y el educacional. Pero lógicamente hay casos y casos, y aquí, como siempre digo, lo que debemos hacer es adaptarnos a la experiencia que busca el espectador de nuestro nicho en concreto. Por ejemplo, si queremos hacer un podcast, deberíamos mirar lo que últimamente está funcionando, que son introducciones con los mejores clips sacados de contexto, jugando con la música, etc. Si nosotros queremos destacar como podcast, debemos reforzar esa parte para no quedarnos atrás. Debemos hacer aquello que funciona, pero siempre con nuestro estilo, porque si no pareceremos una copia. Y si te copias, te aseguro que no te va a funcionar. Y eso es porque la edición de vídeo no es solo el único concepto que importa. También hay otros factores muy importantes como los guiones o las ideas de los vídeos. Con esto lo que te estoy diciendo es que no debemos poner toda nuestra atención en la edición de vídeo, ya que si no, no habrían canales sin literalmente nada de edición que no funcionaran dentro de YouTube. En mi propio caso lo que vi es que en el mercado inglés estaban funcionando vídeos más dinámicos sobre crecimiento en YouTube y vi que en el mercado español también estaba empezando a funcionar, por lo que me esforcé en intentar conseguir una gran edición y al mismo tiempo un estilo que pudiera ser diferenciador. Otra de las cosas que las personas que quieren una gran edición también buscan es el setup y el equipo de grabación, pero déjame decirte que esto no forma parte tampoco del 80% de cosas que importan para que un vídeo funcione. Por ejemplo, el primer vídeo de mi canal tiene bastantes visitas y fue literalmente grabado con el móvil. Este mismo vídeo también está grabado con el móvil y también va a funcionar muy bien a largo plazo. Así que a lo único que le doy importancia siempre es al micrófono, ya que es por donde las personas reciben ese valor que nosotros decimos. Ahora que ya hemos visto el objetivo de los distintos estilos de edición, vamos a profundizar en los conceptos y trucos que debes tener en cuenta para que cuando luego te enseñemos a editar sepas lo que tienes que hacer. Y aquí quiero introducirte lo que se denomina como patrones de interrupción, que básicamente serán recursos que usaremos para no aburrir al espectador. Imagínate una película donde toda la trama transcurre en el mismo sitio, sin música y sin nada más. A medida que pasen los minutos, nos vamos a ir aburriendo de ver todo el rato lo mismo.
Pues con YouTube es exactamente igual. Uno de los patrones de interrupción que se usa más ahora mismo son las animaciones, que poco a poco han ido sustituyendo las imágenes de stock. Estas animaciones representan visualmente aquello que nosotros queremos decir, y es mucho mejor y más enriquecedor visualmente que, por ejemplo, solo ir colocando las palabras que decimos, para ir variando de pantalla. Otro de los recursos muy importantes que podemos usar para dar más credibilidad en nuestros vídeos son imágenes nuestras de resultados o de aquello que hablemos. Si te fijas en todos mis vídeos, cuando siempre menciono resultados de YouTube, siempre muestro capturas reales, porque de esta manera la gente me va a creer más que si no lo hago. O también otro detalle es que si menciono un viaje o algo que he hecho, también pongo fotos mías haciendo eso. A continuación, otro de los patrones de interrupción más importantes es la música. El hecho de intentar que transmita emociones o que indique nuevos capítulos de nuestro vídeo va a crear una experiencia más inmersiva para el espectador. Y si a eso le sumamos los efectos de sonido, la calidad va a ir mucho más allá. Es por eso que os recomiendo listas de canciones como Epidemic Sound o Artlist, ya que aunque cuesten algo de dinero, es una inversión que vuestro canal va a agradecer muchísimo, porque es esa opción o es poner música sin copyright del 2015 que ya no es tan atractiva. Por último, otro de los consejos clave que os recomiendo es que hagáis un guión de edición, que básicamente es ya plantear la animación que vamos a hacer a medida que nosotros vamos escribiendo nuestro script. Por ejemplo, yo en mis propios vídeos a veces uso una tabla donde en un lado pongo lo que digo y donde el otro lado me imagino lo que va a suceder en el vídeo. De esta manera facilitamos mucho más la edición y al mismo tiempo sacamos más partido a nuestra creatividad. Entonces, para acabar de concluir este capítulo, vamos a ver la diferencia entre aplicar todos estos recursos y entre no hacerlo. Si has entrado aquí es porque quieres conocer la fórmula secreta para conseguir 1000 suscriptores rápidamente. La barrera más difícil de superar y que mucha gente se rinde después de años intentando superarla. Pero luego ves a canales que en cuestión de días, que en cuestión de muy pocos meses ya han superado esa barrera de 1000 suscriptores o han llegado a muchísimo más. Y tú simplemente te cuestionas cómo cojones lo han hecho. Bien, ahora que ya conoces los rasgos de una buena edición, vamos con el proceso paso a paso con Aldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Aldo Navarro, soy el editor de este canal y déjame decirte que esta clase está diseñada de manera que no importa si eres un editor o eres un creador de contenido, esta clase te será de gran utilidad para poder incrementar el nivel de tus videos. Lo primero que vamos a tratar son los requisitos, los fundamentos y un poco de consejos que yo pueda darte, ya que he editado cientos de videos y he recopilado un montón de información que puede serte de gran utilidad. El primer consejo que puedo darte es que consumas muchísimo contenido, especialmente el contenido que es de tu nicho. Justamente en la guía de Carlos de cómo iniciar un canal en YouTube, habla de tener canales de referencia que ya estén funcionando para que tú puedas tomar esos videos y hacerlos igual o incluso mucho mejor. Lo segundo que te quiero decir es que inviertas en tu canal. Lo primero en lo que yo te puedo recomendar que inviertas es sobre todo en tu equipo de trabajo, es decir, tu computadora o tu ordenador, ya que si tienes un buen ordenador no vas a tener limitaciones en cuanto a edición de video. Esto significa que vas a tener videos de muchísima mayor calidad. Y también invierte en herramientas que te ayuden a crear un mejor contenido, como pueden ser licencias de música, de video stocks, de efectos de sonido y en general de recursos. En esta clase te voy a mostrar las etapas en las que yo separo, que son prácticamente las que ha mencionado Carlos al principio del video, solamente que las vamos a ver aplicadas en uno de sus proyectos. Y también quiero recalcar que aunque yo utilizo Premiere Pro y After Effects, realmente esta metodología la puedes aplicar a casi cualquier editor de video, sea DaVinci Resolve, sea CapCut, sea Sony Vegas o cualquier otro editor, ya que de esta forma podrás enriquecer mejor tus videos con contenido B-roll, con música, con efectos de sonido y varios elementos en general. Y por último, déjame mostrarte un par de herramientas que yo utilizo a día de hoy justamente para editar estos videos y que seguramente te van a ser de gran utilidad. Así que vámonos a la computadora. Perfecto, y para empezar este primer módulo lo que quiero es mostrarles por encima la estructura del video o de uno de los videos de Carlos, ¿no? Él ya prácticamente en la introducción te ha especificado qué estructura sigue él para sus videos y bueno, yo te quiero mostrar acá exactamente cómo es ese proyecto, ¿no? Lo primero que tenemos que recalcar es que, como Carlos lo mencionó, existen dos tipos de edición. Bueno, en realidad hay bastantes, pero los más sobresalientes son los de entretenimiento y los de educación. En este caso, el canal de Carlos lo que aporta es contenido educacional, pero queríamos lograr un valor intermedio entre entretenimiento y educación. Entonces, lo que se logró o el resultado que se obtuvo es que eran videos que aportaban valor, es decir, eran educacionales, pero eran lo suficientemente dinámicos como para que fuera entretenido verlos. Entonces, vamos a ver un poquito la estructura de esto. Como ella lo dijo, los videos de entretenimiento en su mayoría tienen bastantes animaciones
muy dinámicas y sobre todo transiciones que son bastante dinámicas también. Y es justo lo que quisimos lograr. En este caso, por ejemplo, vamos a ver estas primeras animaciones que son justo acá. Vemos que inician con eso, además inician con una música un poco intensa, inician con efectos de sonido, entonces generamos ese dinamismo para que a la vez que el usuario ve el contenido, está entreteniéndose y está aprendiendo, ¿no? También podemos ver con el resto de animaciones, vemos que la mayoría son animaciones elegantes, sin embargo siguen siendo bastante entretenidas y de hecho lo pueden ver en la mayoría de los comentarios de los videos de Carlos. La edición es un factor bastante llamativo y que la gente siempre hace mención de ella. Por ejemplo, este tipo de animaciones que no son tan común ver porque son un poco complejas, ya lo verán más adelante, bueno, pues este tipo de animaciones son bastante llamativas y claro que entretienen al usuario, ¿no? Ahora, lo siguiente más importante, que ya son como tal los trucos, empecemos con los patrones de interrupción. En este caso, Carlos mencionó los tres principales, que son las animaciones, el social proof y la música como tal. Vamos a ver un poquito acá cómo es eso. Empecemos primero con las animaciones. Como les voy a mencionar en la clase, todo esto que ven acá, estas capas rojas se refieren a material animado. Es decir, estas son secuencias del Dynamic Link de Adobe. Es decir, estas son secuencias que me llevé a After Effects para animar. Entonces podemos darnos cuenta que hay bastantes animaciones. Y además todo este material también cuenta, por decirlo así, como una animación. Porque este es el material bruto y todo lo de encima es material animado o material que aporta dinamismo al video, ¿no? Entonces ese sería el primer patrón de interrupción, que son las animaciones. Esto, aparte de que nos ayuda a explicar mejor lo que estamos diciendo, también nos ayuda a entretener al usuario mientras está aprendiendo, ¿no? El siguiente patrón de interrupción es el social proof, es decir, si está hablando de tener resultados en YouTube, si está hablando de generar $1,000 o $2,000 al mes, bueno, pues él pone las pruebas, ¿no? En este caso, su canal se centra en el crecimiento en YouTube y utilizamos este tipo de animaciones, bueno, pueden ser animaciones o imágenes, en el que directamente se muestra el transparente, mostrando los resultados que ha tenido, mostrando el trabajo que ha hecho y cosas de este estilo. También lo pueden ver en bastantes otros videos en los que se habla de, por ejemplo, cómo ganar dinero haciendo negocios o algo así. Bueno, pues la gente suele poner ahí las capturas del dinero que gana, puede poner ahí las capturas o los testimonios de los clientes. El social proof es sumamente importante porque tienes que partir de la base de que cuando tú subes un video a YouTube, la mayoría de personas creen que estás mintiendo porque no te conocen de nada, no saben de tu existencia, da por hecho que la gente cree que estás mintiendo. Entonces es muy importante que tú des esta prueba social y lo que estás diciendo es porque realmente tienes experiencia en eso. Y por último tenemos el patrón de interrupción, que es la música. En un video anterior Carlos mencionó que hace mucho tiempo en las orquestas se hacían estos cambios de música para evitar que la audiencia se aburriera. Bueno, pues con este video o con los videos de YouTube es exactamente lo mismo. Tú tienes que lograr que el usuario no se aburra, porque a diferencia de los conciertos de ópera, ahí la gente, como ya ha pagado, no tiende a irse, pero en este caso, en este video, el usuario está a 2 clics de salir de tu video y que no vuelva a ver tu canal. Entonces tenemos que tener mucho foco a la retención de audiencia y para esto utilizamos la música y los efectos de sonido. Entonces en este caso ustedes pueden ver cómo hay una cama sonora bastante llamativa, ¿no? Por ejemplo, al principio, como se intenta que la intro sea donde más se retenga la audiencia para que puedan seguir viendo el video, vemos que hay bastantes más efectos de sonido, pero sobre todo podemos ver acá que hay bastantes más canciones. Esto es principalmente porque tú puedes, más adelante van a ver cómo yo hago los cambios de música, pero estos cortes de música es justamente lo que hacen, interrumpen como tal la secuencia del video para que no se vuelva tan monótona. Esto es muy importante que lo vean en el último módulo de la masterclass, porque es donde les muestro cómo yo hago estos cortes de música y sobre todo cómo agrego o qué criterios sigo para agregar estos efectos de sonido, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente clase. Y dando inicio a este segundo bloque, es bastante fácil lo que vamos a tratar acá y son los requisitos. Claramente Carlos ya comentó un par de requisitos que se necesitan para trabajar de la forma en que vamos a hacerlo, pero en esta ocasión quiero ser un poco más específico en cuanto a herramientas, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a estar trabajando con 2 aplicaciones y con 6 plugins que nos van a ayudar en nuestro proceso de edición. Quiero recalcar que todas las herramientas que vamos a estar utilizando en este tutorial son gratuitas, a excepción de las licencias que ya lo veremos un poco más adelante. Vale, la primera aplicación que vamos a utilizar es Listari. Listari es básicamente un buscador de acceso rápido que con solo dar 2 veces al control se te abre esta barra de acá. Entonces tú directamente acá puedes abrir programas, puedes abrir proyectos, puedes abrir un montón de cosas y esto nos va a facilitar estar accediendo a nuestros archivos. Ahora la siguiente herramienta que vamos a utilizar es Posthaste.
Posthaste es la herramienta que yo utilizo para gestionar las nuevas carpetas que hago para los proyectos. De esta forma me aseguro de que todo esté ordenado. Ahora sí, nos vamos al apartado de plugins. Acá voy a mencionar tanto los plugins de Premiere Pro como los de After Effects. En este caso, el más importante es Copypasta. Sí que es verdad que no lo utilizamos tanto en Premiere Pro, pero sí que se va a utilizar muchísimo en After Effects. Entonces, es el primero que tenemos que descargar. El segundo es Keycloner. Este nos va a servir para duplicar y para invertir fotogramas en After Effects. Esto lo van a ver mucho más adelante en la clase, que es bastante útil. La siguiente herramienta es Dojo Ease. Y ahora, el siguiente plugin es Mover. Este simplemente nos sirve para hacer esta especie de escalones para que podamos mover automáticamente las capas en After Effects. Nuevamente, si no entienden de lo que hablo, más adelante lo van a ver. Y desde luego, el ya conocido Mr. Horse, ¿vale? Este es el Premiere Composer, que es desarrollado por Mr. Horse. Y ahora pasamos al apartado de las licencias. Se necesitan un grupo de recursos que nos van a facilitar y nos van a ayudar a que nuestra edición sea más dinámica. Entre esto puedo destacar que es lo más importante, que son videos de stock, música y efectos de sonido. Claramente hay efectos de sonido y música y videos de stock de forma gratuita en internet y pueden utilizarlos, no hay ningún problema, pero si tú quieres realmente dar un pequeño salto, sí que es verdad que vas a necesitar adquirir licencias de páginas que se dedican especialmente a esto. ¿Por qué? Porque los recursos que te ofrecen son de mucha mayor calidad, pero claro, tienes que pagar por ellos. En este caso, en este canal trabajamos con 3 páginas en especial. La primera es Artlist. Artlist nos permite sacar tanto música como efectos de sonido y también videos de stock. Entonces, de esta forma ya tenemos cubierta casi gran parte de todos los recursos, por no decir todos. La única diferencia es que, bueno, también utilizamos otras páginas que nos pueden ayudar. Entre estas, yo utilizo Epidemic Sound, que Epidemic Sound es una plataforma igual bastante popular de música. Aquí únicamente saco música y también saco efectos de sonido, y también tiene un plugin que se puede integrar a Premiere Pro para que puedas acceder más rápido a descargar música. Y por último, también utilizo Upbeat, que Upbeat es una plataforma únicamente de música y efectos de sonido, que es un poquito más de perfil bajo, es bastante más económica, pero también tiene recursos muy útiles. Entonces, también tenemos páginas gratuitas. Sí que es verdad que para música tendrías que aventurarte un poco en YouTube con música sin copyright, pero se vuelve bastante complicado porque tú no tienes el control de esa música. Perfectamente el día de mañana alguien puede registrarla y puedes empezar a recibir reclamos de esa música en los trabajos que hayas hecho para clientes. Entonces mejor hay que protegerse, y sí les recomendaría que al menos consigan una licencia de música, ya sea en Artlist, Epidemic Sound o también en Upbeat, que claramente es indistinto cuál de ellas utilicen. Elijan la que se adecue mejor a su presupuesto y también la que vean que el material les va a funcionar. Pero en este caso, como recomendación personal, la verdad es que Artlist me parece una plataforma increíble porque ya tenemos música, efectos de sonido y videos de stock. Y en este caso creo que tiene un costo como de $60 al mes. Es algo un poco costoso, pero sí que es verdad que te renta muchísimo, ¿vale? Entonces, simplemente era para comentar eso. Ahora, como editor de video, ¿qué vamos a utilizar? Ya lo había comentado, esta clase está basada en Premiere Pro y en After Effects, pero realmente muchos de los conceptos que vamos a ver acá los pueden aplicar en casi cualquier editor de video, ¿vale? Por decirse CapCut, por decirse DaVinci Resolve, Sony Vegas, Camtasia, Final Cut Pro, casi cualquier editor te va a servir para aplicar gran parte de estos conceptos. Sí que es verdad que algunas partes en especial de la Masterclass puede que sean más complejas o más fáciles según qué programa, pero por darte un ejemplo, Premiere Pro, CapCut y DaVinci Resolve, casi te puedo decir que si tú utilizas cualquiera de estos 3, la metodología es prácticamente la misma, salvo que cambien algunas cosas, ¿vale? Entonces, con esto terminamos el segundo módulo, que es el de requisitos, herramientas y licencias. Pasemos al siguiente, que ya son los fundamentos para editar como tal. Vamos a irnos a Premiere Pro y ustedes tienen que crear un proyecto. Una vez creado, la interfaz nos va a aparecer algo así. Y ahora, ¿qué vamos a arrastrar exactamente al proyecto? Muy fácil, vamos a irnos a la carpeta que ya creamos. Claramente aquí ustedes ya tienen que tener los archivos de su cliente y simplemente van a tener que arrastrarlo. La carpeta de cliente, la carpeta de Premiere Pro y la carpeta de recursos. Simplemente vamos a utilizar estas 3 carpetas, al menos en Premiere Pro. Una vez que tenemos acá nuestros archivos, ya les puedo enseñar un poco cómo es el proceso para editar un video, como puede ser el estilo de Carlos, ¿no?
Muy sencillo, la manera en que yo trabajo con Carlos es que él directamente me pasa un archivo bruto que corresponde a la grabación de él hablando a cámara, y también me pasa el archivo de audio, ya que como se mencionó al principio, a lo mejor no es tan importante la grabación hablando a cámara, siempre y cuando tenga una calidad decente, pero lo que sí es muy importante es tener un buen audio. Entonces justamente por eso me lo comparte de esta forma, que pues es la grabación como tal y el audio que sale de este micrófono. Entonces vamos a arrastrarlo. Es muy importante que el archivo más largo o el archivo base, que en este caso es él hablando a cámara, sea el que se arrastre a la composición. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nos creará esta secuencia, y esta secuencia ya tiene los parámetros de este archivo. De esta forma la secuencia prácticamente clona los parámetros del video, y esto nos va a ahorrar problemas tanto de colorimetría, tanto de fotogramas, de resolución, etc. Entonces es muy importante que se cree la composición con respecto al archivo más grande o el archivo principal, por decirlo de alguna forma. Y una vez hecho eso, vamos a arrastrar el archivo de audio. Nuevamente es importante que primero arrastren la grabación de cámara y después el audio, porque si lo hacemos al revés, vamos a mostrarles un ejemplo. Si yo arrastro primero el audio, me va a crear una secuencia pero con los parámetros de este video, que es una grabación de pantalla. Esto no nos sirve. Entonces tenemos que arrastrar primero la grabación a cámara y después el audio. Ahora se darán cuenta, pues bueno, tienen más o menos la misma duración. ¿Qué es lo primero que yo hago? Es que tengo que sincronizar el audio. Le vamos a dar clic derecho y en sincronizar clips. Y en este caso tenemos dos canales, pero bueno, simplemente te pide el de referencia. Vamos a darle al 1 y le vamos a dar en OK. Automáticamente el programa te va a vincular o te va a sincronizar el audio tanto de la grabación externa como de la misma cámara. Lo único que tenemos que hacer acá es acercarnos un poquito y ver exactamente que todo esté bien. En este caso parece que todo se ha cuadrado bien y lo tenemos listo. Ahora, hay algunos que no suelen borrar este archivo de audio. Personalmente, a mí a veces me llega a estorbar. Entonces yo les recomendaría que ya una vez que está sincronizado lo eliminamos, porque en caso de que se requiera, simplemente seleccionamos este archivo, le damos a la tecla F y nos va a abrir el archivo original o el archivo bruto, por decirlo de alguna forma, y de aquí podemos sacar el audio. Entonces no se preocupen, elimínenlos sin ningún problema, porque solo lo estamos eliminando de la línea del tiempo. Y una vez hecho esto, como lo importante del video es exactamente en donde está el audio, podemos recortar estos extremos. No pasa nada porque ya tenemos todo sincronizado. Y en este caso, este video no lleva grabación de pantalla, por lo que también puedo eliminar la capa de arriba. Lo único que me interesaba de esta grabación era como tal el audio. Una vez que ya tengo sincronizado el audio con la grabación de cámara, puedo eliminar sin ningún problema tanto el audio de la cámara como la grabación del micrófono, que son archivos que no nos sirven. Claramente, si Carlos se grabara como yo lo estoy haciendo ahora mismo y también la pantalla, tendría yo que revisar ese material para no eliminar algo. Entonces, de esta forma ya tendríamos sincronizado el archivo como tal con el que vamos a trabajar. Entonces, ahora, la primera ventana que yo les recomiendo que abran es la de texto. La tenemos aquí, yo la tengo aquí, y lo primero que vamos a hacer es detectar todo el audio. Antes yo utilizaba una herramienta que se llamaba Firecut, que me recortaba los silencios, pero gracias a esta herramienta de transcripción de Premiere Pro ya no necesitamos esa herramienta, porque podemos eliminar los silencios directamente en la transcripción. Entonces vamos a darle aquí en transcribir y automáticamente empieza a detectar lo que está diciendo en el audio. Ahora bien, una vez que se ha detectado todo el texto, lo único que tenemos que hacer es darle clic en este embudo y vamos a darle en pausas. Si se dan cuenta, automáticamente nos detecta en qué partes del video hay pausas y automáticamente las va a eliminar. Le damos acá en Delete y le damos en eliminar todas, no toquen ningún otro parámetro. Y en este caso se van a dar cuenta que automáticamente me reduce el video, que era originalmente de 18 minutos más o menos, a tan solo 10:38. Esto ya nos ahorra un montón de trabajo, porque prácticamente nos hemos ahorrado 8 minutos de material que no nos servía para nada. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Muy sencillo. Nos ha eliminado los silencios, pero no nos ha eliminado ni las repeticiones, ni los errores, ni ninguno de eso. Entonces, lo único que nos ayuda es a eliminar silencios, pero nosotros manualmente tenemos que revisar todo el material para eliminar las partes en que se repite, en que se equivoca, en que se traba, o simplemente en fragmentos que la transcripción no puede detectar y por lo tanto no puede eliminar. Ahora, una vez que la transcripción ya nos ha eliminado gran parte de los silencios y gran parte del material basura, por decirlo de alguna forma, nosotros tenemos que revisar todo el material para recortar las partes que no nos sirven. Y para esto simplemente vamos a utilizar la herramienta cuchilla. Vamos a seleccionarla por acá y listo. Vamos
Acá tenemos que acercarnos bastante y tenemos que ir escuchando el material para saber qué sí va en el video y qué sí no. Existen tiempos, Por ejemplo, aquí vemos que ha repetido 3 veces la oración. Por lo tanto, estos archivos los seleccionamos y simplemente los eliminamos con la tecla de suprimir. Avanzamos un poco más. cientos de tipos de edición dentro de YouTube. Me ha gustado la entonación. Existen Vale, acá se sigue equivocando. Recuerden, con la tecla C o dando clic acá en la herramienta cuchilla, podemos hacer estos recortes de forma más precisa. Existen cientos de tipos de edición dentro de YouTube. Hacemos exactamente lo mismo. Si presionan la tecla Shift, se va a seleccionar una doble cuchilla que nos permite cortar tanto la grabación como el audio. Entonces seleccionamos esto y borramos. Dentro de YouTube. Ahora, este es el proceso. Si quieren agilizar aún más el proceso, yo les recomiendo que se descarguen mi plantilla de shortcuts que les voy a dejar en la descripción, y de esta forma vamos a utilizar la Q, la W y la E para recortar más rápido. Si no saben exactamente qué son los shortcuts, les recomiendo que se vean este video que va a estar apareciendo acá, y de esta forma pueden entender cómo son los shortcuts que yo utilizo. Pero bueno, vamos a acelerar este proceso que es bastante lento, la verdad. Y listo, ya tendríamos recortado todo el material correspondiente al video como tal. Es decir, acá ya eliminamos repeticiones, eliminamos frases, eliminamos anotaciones que él suele hacer. Ya tenemos exactamente todo el material correspondiente a la edición como tal. Entonces aquí terminaría la primera etapa, que es ordenar el material y recortarlo. Ahora pasemos a la siguiente etapa, que es animación, que es una de las etapas un poquito más complejas y me imagino que es la que más les interesa. Entonces nos vemos en la siguiente etapa. Y listo, vamos a reanudar la siguiente clase, que es lo de animación. Ok, vámonos rápido un poco, y lo primero que necesitamos para esto es que el cliente ya tuvo que haberles pasado muchísimas referencias de lo que busca, o al menos ya tienen que tener una idea más o menos de lo que él quiere. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros ya, como nos vamos a centrar a únicamente animar, ya tenemos que tener una idea más o menos de lo que quiere, y para eso tenemos que hacer uso del guión de edición. Y para hacer el guión de edición, justamente eso, tuvimos que haber pedido referencias al cliente. En este caso, como ya llevo trabajando mucho tiempo con Carlos y la verdad es que ya tengo bien claro cómo es el estilo que él utiliza, si se darán cuenta en la introducción, él al principio mostró cómo primero hacíamos unas tablas en las que poníamos exactamente la oración del guión, poníamos los parámetros de la animación o las especificaciones de la animación, y él ponía un frame o a veces ponía un loom, una grabación en la que me explicaba más o menos qué es lo que buscaba. Ya actualmente, como ya tenemos bastante sinergia, ya sabemos más o menos cuál es el estilo, pues lo único que hacemos es que él prácticamente, yo le paso el video bruto, así tal cual, como lo vimos en la anterior lección, lo renderizo tal cual, se lo comparto, y él ahí entonces me hace todas las anotaciones de esta forma. Él ya no necesita ponerme uno por uno, o sea, ya no necesita hacer esa tabla en la que me muestre qué hacer, porque como ya sabemos cómo es el estilo, únicamente tiene que ponerme las especificaciones. Y si se dan cuenta, muchas veces no necesita como que ser tan detallista, porque ya sabemos qué es lo que vamos a poner en el video, ¿no? Pero nuevamente esto se logró porque en un principio teníamos bastante claro cómo era el estilo. Vimos un montón de referencias, vimos un montón de canales, vimos bastantes videos, y a partir de ahí terminó saliendo este estilo de edición, por decirlo así, de este canal, ¿no? Entonces, una vez que ya le compartes al cliente, o en este caso ustedes mismos ya tienen toda esta parte, tienen que revisarse todo el video y tienen que hacer el guión de edición. Una vez que ya tenemos eso, en este caso acá con Carlos ya tenemos este guión técnico, lo único que hago es que procedo a separar. Acá es muy importante lo que vamos a hacer, la forma en que vamos a animar. Como nosotros vamos a animar en After Effects, lo que yo les recomiendo es que si, por ejemplo, este fragmento tiene una animación, por decirlo acá, no animen sobre esta capa, sino que duplíquenla. Pueden dar en la tecla de Alt y pueden arrastrar el clic y van a duplicar exactamente ese fragmento. ¿Esto para qué nos sirve? Supongamos que más adelante tenemos que eliminar una animación o tenemos que reemplazar alguna. Bueno, pues si ustedes editan sobre el material base, el material bruto, pues prácticamente lo dejan inutilizable, o tal vez no inutilizable, pero es bastante complicado de volver a reutilizar. Tienen que eliminar la composición, tienen que volver a vincularla. Entonces lo que yo les recomiendo es que desde el principio simplemente dupliquen esta parte de la animación, esta parte del video en donde van a hacer la animación, y a partir de ahí empezamos a animar, ¿no? Pues bueno, ustedes acá tienen que ir viendo su guión de edición, tienen que ver, por ejemplo, acá yo que sé, en el segundo 7,
pues me dice que buena animación, que es esta, ¿no? Luego ponemos en el segundo 16, pues bueno, seleccionamos también todo este material. Esto es lo que ustedes tendrían que ir haciendo, ir seleccionando exactamente en dónde va a llevar una animación. Esto lo pueden hacer a la par que hacen su guión de edición, o si alguien más hace el guión de edición, ustedes simplemente tienen que ir señalando cómo pueden separar ese material para empezar a trabajarlo. De hecho, si nos vamos a la composición original, se dan cuenta que yo arrastro el mismo material exacto y voy haciendo anotaciones en esta parte. Esto también ustedes lo pueden hacer. Acá lo único que necesitamos es saber exactamente en dónde va a llevar una animación, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a After Effects y acá tenemos el programa como tal ya abierto. Aún no hemos creado ningún proyecto porque lo vamos a crear de la siguiente forma. Supongamos que ya elegimos este fragmento que va a llevar una animación, ¿vale? Pues vamos a dar clic derecho y vamos a darle en reemplazar con composición de After Effects. Esto lo que hace es que va a tomar ese fragmento, lo va a crear una composición en After Effects, pero al mismo tiempo lo va a vincular con este proyecto para que todos los cambios que hagan en After Effects también se apliquen en esta composición de Premiere. A esto Adobe le llama Dynamic Link y es una herramienta bastante útil que puede tener sus fallos, pero en realidad es bastante útil porque nos permite trabajar entre ambos programas en proyectos bastante complejos de manera mucho más rápido, porque lo que antes se hacía es que si tú querías animar exactamente este pedazo tenías que renderizarlo, tenías que importarlo en After Effects, renderizarlo en After Effects y luego regresarlo a Premiere Pro. Entonces de esta forma es mucho más fácil porque simplemente lo seleccionas como reemplazar con composición de After Effects y Premiere Pro se encarga de hacer toda la gestión. Entonces vamos a hacerlo, le damos clic derecho y automáticamente acá nos pide que creemos un proyecto, porque ese proyecto es el que se va a vincular a este otro proyecto en Premiere Pro. Así es como funciona Dynamic Link. Entonces simplemente acá pones, yo que sé, animaciones de video, tal cual, acá no importa, ¿no? Y se crea ese proyecto, automáticamente se importan la composición y el video bruto, por decirlo así, y ya tenemos acá ese fragmento para poder animarlo, ¿no? Entonces, ahora, recuerdan que yo les dije que íbamos a trabajar con la gestión, con Posthaste, creamos una carpeta que se llama After Effects. Esta carpeta únicamente tenemos que importarla aquí. Damos acá y le importamos, porque aquí ya tendremos estas 4 carpetas en las que podemos ir organizando el material, que en este caso solo serían 2, elementos del video y composición. Y de esta manera esto es lo que tendríamos que hacer con cada una de las composiciones o de cada uno de los fragmentos que lleva una animación en el programa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo nuevamente con esto, podemos hacerlo también con esto. Y listo, aquí ya tendríamos todo ese material. Recuerden, siempre hay que organizarlo para que no tengamos problemas. Ahora, prácticamente esta es la base que necesitamos para saber o para empezar a animar en After Effects. Como les dije, gran parte de los videos de Carlos están animados en After Effects. Sí que por ahí tenemos algún recurso que se hace en Premiere, pero casi toda la magia se hace en After Effects. Entonces, nuevamente les muestro de referencia el proyecto ya terminado de la intro que vimos. Si se dan cuenta, aquí yo ya tengo seleccionado todo el material. Todo esto rojo que ustedes ven acá son partes en las que lleva una animación como tal el video. En este caso, por ejemplo, esta está abajo porque es un material aparte. Pero nuevamente yo les digo, siempre es importante que dupliquen este material para que puedan animar sobre él. Siempre tenganlo bien presente. Ahora vamos a mostrarles cómo hicimos un par de animaciones para que ustedes sepan cómo es el estilo. Si se darán cuenta, obviamente siempre intento que las animaciones sean diferentes, pero prácticamente todas tienen la misma estructura. Y vamos a mutearlo un poquito para que no se escuche. Ahí está. Ahí está, no se escucha nada. Ok, vemos esta primera animación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo primero es que algo muy característico del video de Carlos o de los videos de Carlos es que el fondo siempre es oscuro, ya sea negro, sea gris, sea de la interfaz de YouTube, YouTube Studio, pero siempre se mantiene esto. Hay algunas veces puntuales en las que ponemos fondos blancos, pero en realidad el consejo que yo les puedo dar es que los fondos siempre manténganlos minimalistas. Ya sea un sólido con un degradado, ya sea un fondo tal cual negro, no pasa nada. Siempre manténganlo simples porque hoy en día se intenta como que dar mucho dinamismo y a veces terminan prestando atención a detalles que no hacen la diferencia. Entonces siempre les recomiendo mantengan las cosas simples. Así ustedes no se complican y denle la complejidad en la animación como tal. Esta es la primera animación que vamos a trabajar. Vamos a darle clic derecho y editar en original para que nos lleve directamente a la composición y ustedes la vean a detalle. Y es más, para que les muestre cómo se hizo, vamos a duplicarla. Aquí está, y aquí tenemos la animación y vamos a ver un poco a detalle cómo es. Si se dan cuenta, lo que pasa de las animaciones de Carlos es que no es que sean complejas, sino que a veces llevan bastantes elementos y eso puede hacer que parezcan un poco complejas, pero en realidad la verdad es que no lo son tanto. Si nos damos cuenta acá,
Vamos a ponerlo en cuarta para que se previsualice bastante bien. Y nos damos cuenta que es lo primero que pasa. Vale, lo primero que tenemos que identificar es que esta animación es 3D. Esto significa que los elementos que estamos utilizando, todos están activados en capas 3D. ¿Cómo activamos el 3D? Muy sencillo. Cuando tú te vas a After Effects, ya por defecto tiene esta parte que es el de 3D Layer, que significa que todos los elementos que tengas en la composición se pueden hacer 3D. ¿Y cómo lo haces? Simplemente dándole un clic aquí. Basta con que tú hagas eso para que el programa interprete que ese es un elemento 3D. Y también, solo como nota importante, fíjate que acá diga Classic 3D. Estos también funcionan, pero es algo distinto. Entonces vamos a dejarlo acá. Y lo primero que tenemos en esta composición podemos ver que son estos videos. ¿Cómo vamos a introducirlos? Vamos a limpiar directamente toda la composición, ¿vale? Aquí está. La tenemos limpia, este es el audio de Carlos. Lo primero es que les dije, hay que crear un fondo. En este caso puede ser negro, no importa. En realidad, donde yo le doy el toque es que yo le agrego este gradient ramp que me permite hacerle un degradado. Y para los que se pregunten, este plugin se llama FX Console, también lo van a tener en la descripción. Entonces, agregamos un degradado y vamos a seleccionar más o menos un color oscuro. Por ejemplo, el color principal es negro y el segundo color es gris oscuro. De esta forma, el fondo ya no es tan plano, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que claramente tuvimos que haber recopilado los videos que vamos a mostrar. En este caso, son 6 videos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, estos 4 y estos 2. Obviamente, ustedes pueden elegir los que quieran. Acá es para la... Entonces estos 4 los seleccionamos y los arrastramos acá y acá podemos ver que tienen una resolución. Los videos de Carlos, la mayoría están en 4K, pero en este caso estos videos están en 1080. Entonces vamos a más o menos darles una estructura que quepan los 6 videos. Seleccionamos 3 videos y arrastramos hacia acá, porque acá se dan cuenta que estos videos están como tal separados. Entonces lo que hacemos es que seleccionamos estos 3 videos junto con estos 3 videos y ya los tendríamos separados como tal, ¿no? Aquí no hace falta que sean tan milimétricos porque la cámara 3D la verdad es que quita un poco esa perspectiva, pero solamente más o menos pónganlo a una perspectiva adecuada y vamos a separarlos, ¿no? Este video acá, por ejemplo, que estén separados, el de en medio y este de acá. De esta forma estarían acomodados y lo mismo para este video. Lo arrastramos acá. El del medio lo dejamos y ahí lo tendríamos. Ahora, si se dan cuenta, no caben en la pantalla. Nuevamente no importa porque vamos a trabajar con cámaras 3D. Entonces no importa que no estén perfectamente cuadrados. Y ahora lo único que yo les agrego antes de animar la cámara es que van a cambiar de posición. Con la tecla P abrimos la sección de posición y simplemente todo el material seleccionado damos a esta parte y se va a crear un fotograma. Nos vamos al inicio y vamos a empezar a animarlos. Basta con que los tomemos y los animamos. Para darte cuenta que estás animando es que se empiezan a crear estos trazados que te indican que lleva una trayectoria, ¿no? Entonces lo mismo acá seleccionamos y listo. Ahora recuerdan que yo les dije que íbamos a utilizar el plugin de Dojo Ease, que es más o menos de esta forma. Ya tiene por defecto una sección que se llama, ya tiene por defecto un preset que se llama Strong Easy In. Ese lo seleccionamos y le vamos a dar en Easy. Y ahora es muy importante que a todas sus animaciones les activen el Motion Blur. Esto lo que hace es que les agrega un desenfoque para intentar parecer lo más reales posibles. Y esto también causa, es un bonito desenfoque que hace que la animación se vea mucho más limpia. Ya que lo tienen seleccionado, podemos previsualizarlo para ver cómo queda. Bueno, no se olviden de mutear estos archivos. Ahí está. Y vean, ya aparece tal cual, se ve bastante clean y listo. Lo único que sí es que podemos utilizar el plugin de mover, también lo tenemos en la descripción. Y vienen por defecto estas 4 casillas. Simplemente le damos a esta, que es prácticamente que va a ser un orden ascendente o descendente. Cualquiera de los dos, lo que nos interesa es que no entren al mismo tiempo. Entonces seleccionamos. Y vean, de esta forma entra mucho más limpio, se ve mucho más llamativo, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que si nos vamos a esta animación, nos damos cuenta que una vez que entran,
empieza esta animación de shapes. ¿Cómo hacemos las animaciones de shapes? Esto también se conoce como trim paths. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la pluma y con la pluma vamos a hacer los trazados de esas líneas, ¿no? Basta con que tú vayas dando un clic. Si ya utilizaste Photoshop o Illustrator sabrás cómo funciona esta herramienta, pero si no es bastante sencilla, simplemente es ir dando clic en donde tú quieres que haya una línea. Y esta línea, bueno, en este caso vamos a hacerla un poco más larga, ya que va un poco más hacia abajo. Y a esta le vamos a poner un color blanco para que se separe del fondo. Y ahora lo que vamos a hacer con esta línea es que vamos a agregarle un efecto que se llama Trim Path. Y se abre esta parte. Ahora, esto lo que nos tenemos que fijar es simplemente en el fin o en el end. Y lo primero es que vamos a marcar un fotograma con este valor en 0. Le damos en 0 y nos vamos al principio. Y aquí lo ponemos en 100. De esta forma el shape automáticamente hace un recorrido. Vamos a verlo, vean, queda ahí bastante bonito y lo único que tenemos que hacer es activar el blur. Entonces ya que lo tenemos activado, simplemente tenemos que duplicar estas capas. En este caso son 5 capas más, vamos a duplicarlos 5 veces más. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, ¿cómo modificamos estas? Muy sencillo, por ejemplo, esta va a quedar enfrente. Entonces lo único que tengo que hacer es darle clic derecho. Nos vamos a ir a transformar y le vamos a dar en que se voltee de forma horizontal. De esta forma ya queda ahí. Y ahora lo que vamos a hacer con el siguiente es que tenemos que volver a seleccionar la pluma y no vamos a mover como tal el shape. Vamos a volver a dar clic en los puntos que creamos y simplemente los vamos a arrastrar. Para que de esta forma no se distorsiona la animación, simplemente que se acorta el recorrido. Y lo mismo vamos a hacer. Lo duplicamos y vamos a darle en voltear horizontal. Damos clic derecho, transformar y voltear horizontal y ya lo tendríamos. Y lo mismo con esta. De hecho, vamos a borrar estas dos. Lo mismo con esta. Vamos a seleccionar la pluma, damos un clic, seleccionamos ambos puntos y bajamos. Y nuevamente hacemos lo mismo. Duplicamos esta capa, clic derecho, transformar y voltear horizontal. Vale, me he equivocado aquí de capa, es esta. Y nuevamente lo mismo que el anterior, clic derecho, transformar y voltear horizontal. De esta forma ya tendríamos animada prácticamente estas secciones. Y vean, entran automáticamente. Y nuevamente, nada más para darle un poco más de dinamismo, vamos a separarlas un poco con el plugin de mover. De esa forma no entran todas exactamente a la misma vez, ¿no? Entonces queda un poco más dinámico. ¿Y qué más sigue de la animación? Bueno, vemos que aquí ya empieza la cámara 3D. ¿Cómo creamos los efectos 3D? Lo primero es que todo esto lo tenemos que activar en 3D. Nuevamente, ya les dije, simplemente tienen que darle clic al 3D Layer y lo activan. Y ahora vamos a crear una cámara. La cámara vamos a crearla con los parámetros tal cual por defecto, no pasa nada. Vamos a crear un null. Este null como tal no nos sirve para nada dentro de la composición ya que no es visual, pero este nos va a servir para controlar la cámara. Entonces hacemos primero identificamos, aquí ya tenemos el null, vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a centrarlo. Tanto con el plugin del Anchor Point Movie, que lo tenemos aquí en Animation Composer, ya viene incluido en los plugins que les mencioné al principio y vamos a centrarlo con el alinear de After Effects normal. Ahora, ya que tenemos este apartado como tal, vamos a linkear la cámara. Cuando nosotros utilizamos esta herramienta de Parent y Link, significa que la cámara va a hacer o va a seguir todos los parámetros que el null siga. Es por eso que lo utilizamos como controlador. Y como ya tenemos activado todo en 3D, y ahora lo único que tendríamos que hacer es la escala, posición y orientación de este null. Es todo lo que vamos a tocar para mover las cámaras. Y en este caso vamos a intentar imitar un poco esta animación. Bueno, vemos que lo primero es que entra en una perspectiva un poco distinta, como de este lado. Algo así. Y también movemos este eje. Este no es. Sería algo como esto, ¿vale? Ya que tenemos esta perspectiva, nos fijamos en estos parámetros. Ya que la ajustamos, vamos a guardarla, que en este caso simplemente fue la orientación, la escala y también abrimos la posición. Ya tenemos guardado este frame. Ahora nos vamos a ir al principio y vamos a mover estos parámetros un poco. En este caso, para guiarnos, podemos usar estas capas para darnos cuenta un poquito de hacia dónde estamos yendo. Giramos un poco, tal vez podemos hacer que suba. También pueden utilizarlo con esto para que no sea mucho más preciso. Por acá. Y vamos a aplicarle lo mismo a la animación y podemos ver ya más o menos cómo queda. Queda exactamente igual y ahora lo que sigue es que esta animación baja.
Sigue girando, entonces vamos a irnos al final. Y aquí vamos a girar el eje hacia acá, porque es prácticamente lo que hace. Pero aquí también vamos a tomar la posición y vamos a subir. Por aquí más o menos. Y listo, seleccionamos todos los keyframes y vamos a aplicarles el mismo preset. Y ya quedaría algo más o menos así. Vamos a ponerlo en cuarto, ya que es un efecto bastante pesado. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Que tenemos esta gráfica. Ahora, muchas personas en los videos de Carlos notan que tenemos este estilo característico de colocar estas animaciones de esta forma. Les voy a explicar cómo lo hacemos. Lo primero es que tenemos que irnos al panel de analíticas del canal que quieran mostrar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vamos a poner acá desde el principio, ¿no? Tenemos aquí todo esto y vamos a sacar una captura. Ya que sacamos la captura, nos vamos a ir al After Effects y acá nos damos cuenta que tenemos el plugin de Copy Pasta, que también ya les puse la lista ahí abajo. Lo hacemos un poco más grande y le activamos el efecto 3D. Y en este caso, si se dan cuenta, como la posición original es arriba, lo único que tenemos que hacer es bajarlo. Pero como ya está activado el 3D, va a seguir los mismos parámetros que la cámara, entonces ya es bastante más fácil trabajarlo. Antes lo que yo hacía es que cada objeto lo animaba individualmente, pero eso toma más tiempo y no te permite como que seleccionar toda la animación en composición. Entonces ya la tenemos acá y vemos que se mueve exactamente, ¿no? Y de esa forma ustedes como tal ya tendrían animado ya tendrían esta animación lista. Lo único que sí es que, claro, yo utilicé otra gráfica que fue una gráfica de retención, pero el concepto es exactamente el mismo. Y si se dan cuenta, esta yo la coloqué con el mismo fondo de atrás. Este es diferente fondo, pero nuevamente sigue los mismos principios, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente animación, que es esta de acá. Vamos a habilitarla en After Effects para ver más o menos cómo es la composición. Y aquí nos damos cuenta que también es una animación 3D. Vemos que tenemos varias capturas por ahí y esperemos a que se visualicen. Listo, ¿cómo funciona esto? Bien sencillo. Nuevamente tenemos aquí la composición ya duplicada, vamos a eliminar todo y vamos a colocarle un fondo. En este caso vamos a seleccionar el mismo fondo que las gráficas para que quede con ese efecto un poco más interesante. Y empezamos a acomodarlas. Por ejemplo, inicia con esta, ¿no? Y ahora obviamente ustedes tienen que tener todos los recursos que necesitan para esta animación. En su guión técnico ahí van a escribir todos los recursos necesarios, tienen que descargarlos y ya que los tengan descargados los importan como tal aquí. Y listo, ya tendríamos aquí los materiales que vamos a utilizar para esta animación. Vamos a intentar que sean más o menos del mismo tamaño. Y nuevamente aquí desde el principio ya vamos a crear la cámara. En este caso no hace falta que la creen de nuevo, pueden tranquilamente copiar estos parámetros, se van a esta cámara y únicamente, obviamente para que no tenga la animación de la anterior, vamos a eliminar los fotogramas y simplemente le damos aquí en Reset. De esta forma ya tendríamos los parámetros totalmente default y ya podemos empezar a animar. Y ahora si nos damos cuenta, por decirlo así, el punto central de la cámara es acá. Vamos a cambiar la perspectiva de las cámaras y vamos a darle en Top. De esta forma nos damos cuenta que todas esas capas están colocadas justo ahí. Vamos a activarles el 3D. Están colocadas ahí. Si nos vamos a la animación de referencia y activamos la cámara 3D, nos damos cuenta que aquí tenemos estas capas ya modificadas. Es decir, están como que apiladas y mantienen cierta distancia. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esto. Seleccionamos esta imagen y la vamos a acercar. Y la vamos a alejar. Entonces vamos alejando un poco. Más o menos por acá para que tengan cierta distancia y lo mismo con esta. Pero también lo que vamos a hacer es que las vamos a poner a los lados. Ya que las tenemos alejadas, vamos a volver a la cámara principal, vamos a activarla acá y vamos a empezar a trabajar con el null. Nuevamente nos vamos aquí a escala. Y por ejemplo acá, si nosotros vamos alejando, nos damos cuenta que ya tenemos ahí las imágenes. Entonces lo único que tenemos que hacer es que inicia con esta, vamos a darle escala y se va alejando poco a poco. En este caso, tal vez podríamos acercarlos un poco más. Tal vez por acá y lo mismo con esta. Activamos la cámara y vemos que ya está un poco más cerca. Entonces ya nada más tenemos que acercar un poco el zoom. Y ya la tendríamos. Como yo mismo he hecho con este canal o con otro.
Vamos a poner en cuarto y quitamos el audio. Ven, ahí nos damos cuenta que automáticamente se va alejando. Ahora, algo muy importante que a mí me gusta agregar a las animaciones de Carlos es que me gusta crear una capa de ajuste en la que ponemos unos efectos que nos ayudan a como que empaquetar mejor esa composición. El primer efecto que a mí me gusta agregar es el CC Vignette. Le damos clic acá y aumentamos un poquito. Si se dan cuenta, se hace esta viñeta que queda bastante interesante. Y ahora, como segunda capa, lo que agregamos es el glow. Ahí lo aumentamos un poco y bajamos el nivel como a 0.5. Y si se dan cuenta, queda con un efecto un poco más interesante. Y ahora nada más sumando un poquito a las capas, como tal, las de los resultados, vamos a agregarle un efecto que sea el drop shadow o sombra paralela. Les recomiendo que tengan los programas en inglés porque es más fácil recordar los efectos, ¿no? Pero si los tienen en español, también no pasa nada. Y vamos a modificar un poquito acá la sombra para que se separe del fondo, para dar ese efecto un poco más 3D. Lo mismo copiamos, duplicamos. Y de esta forma ya tendríamos esta animación. Si se dan cuenta, los conceptos de la animación en sí son bastante sencillos. Lo único es que claramente los empaquetamos de cierta forma que se vean mucho más interesantes. Y obviamente a una alta calidad. Este video está en 4K. Vamos a mostrarles una animación más para que quede claro el concepto de cómo animamos las animaciones en los videos de Carlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a animar esta. Vemos esta animación y nos damos cuenta que lo primero es que el texto entra. Esto también es de cámara. Luego empezamos a hacer estos cambios de cámara. Vean que quedan muy interesantes, ¿no? Entonces, lo primero es que nuevamente vamos a duplicar esta composición. Control D y la vamos a abrir. A esta vamos a eliminarle todo nuevamente para que quede exactamente igual. Y ahora, si se dan cuenta, tanto la capa de ajuste que creamos para empaquetar la imagen como la cámara y el fondo, casi siempre utilizo los mismos. Entonces podemos irnos a la anterior composición y simplemente duplicamos estos archivos. ¿Listo? Ahora, acá ya dupliqué exactamente los mismos archivos. Como en todas las composiciones utilizo los mismos parámetros, simplemente hay que estarlos duplicando, que es la capa de ajuste que empaqueta mejor la composición, el fondo y los parámetros de la cámara. Nuevamente, si importamos esto con la animación de la anterior composición, simplemente tenemos que eliminar los keyframes y darle en Reset. Y empezamos acá. Vemos un poco cómo es la animación. ¿Okay? Lo primero es que vemos que entra tal cual el texto. Entonces vamos a crear un texto que se llama acá Fundamentos de Edición. Hacemos un poco más grande y vamos a ponerla en color blanco. Aquí ponemos todo en mayúsculas y ajustamos. Es muy importante, o yo les recomiendo que casi siempre tengan los textos centrados. Y aquí los tenemos. Vamos a ponerle en bold para que sea un poco mejor. Y nuevamente activamos el 3D. Y aquí simplemente vamos a mover un poquito la escala de la cámara. Que esta es más o menos la composición que buscamos. Aquí está. Ahora, para crear estos recuadros, lo único que yo utilizo es este shape. Le doy en esquinas redondeadas y creamos uno. En este caso vamos a crear 3, así que hacemos lo mismo. Centramos el punto de anclaje y duplicamos 3 veces. Y este lo ponemos en el centro y el otro lo ponemos acá. Entonces de esta forma, si se dan cuenta, ya tenemos la estructura. Ya tenemos la estructura de la animación. Y tenemos que colocarle imágenes. En este caso, para no demorarme mucho, vamos a copiar estas animaciones y vamos a restablecer los parámetros. Reset. Listo. Y vamos a colocar en su debido recuadro. Listo. Ahora es muy importante, o yo les recomiendo que cuando creen este tipo de composiciones, siempre vinculen estos archivos al shape. Y este iría con el del medio. Entonces, de esta forma, cuando nosotros movemos uno, se mueve con todo y el recuadro. Ahora, ¿cómo hice yo la animación de que van entrando sucesivamente? Muy fácil. Seleccionamos los 3 shapes, damos a la tecla P, se nos abre la posición, pero también vamos a darle Shift y la tecla T para que se abra la opacidad.
Esto lo pueden abrir con shortcuts o también pueden abrirlo directamente desde acá. Abren la flechita, se van a transformar y seleccionan posición y opacidad. Entonces nos vamos al principio y si se dan cuenta, esta entró de este lado, esta entró de abajo y esta entró del otro lado. Y nuevamente a las 3 le bajamos la opacidad. Seleccionamos todo y listo. De esta forma entran vamos a hablar de así. Tal vez vamos a alargar un poco más la animación para que sea un poco más interesante. Y ahora sí, vamos a empezar a animar la cámara. Es importante que todo esto esté cuadrado. Le activamos el 3D y vamos a vincular todo. Aquí está, subimos esto. Y listo. Este sería el plano ya en 3D en sí. Entonces simplemente tenemos que guardar la posición, la escala y la orientación, que son los 3 parámetros que hemos estado manejando del 3D. Nos vamos a ir al principio. Y acá en este caso, si se dan cuenta, lo mismo. Simplemente jugamos con una animación más o menos de este estilo, que entra tal cual así. Que entra tal cual así. Y ahora, ¿cómo hice yo estos cambios de cámara? Que vean, entra uno acá, cambia, entra el otro ahí. Muy sencillo, simplemente vamos a duplicar esta cámara. Vamos a duplicarlo 3 veces, que fueron los 3 cambios de cámara que hice, y vamos a separarlos. Y de esta forma, acá tenemos la cámara 1, la cámara 2 y la cámara 3. Y ahora vamos a hacer un corte en donde va cambiando esa cámara. Por ejemplo, la segunda cámara yo quiero que inicie acá. Entonces recortamos este fragmento y también lo recortamos de la cámara de abajo. De esta forma se va cortando directamente. Y lo mismo hacemos con la tercera cámara. Seleccionamos, Control-Shift-D y de esta forma ya tendríamos recortada la cámara. Y ahora, ¿cómo hacemos ese cambio como tal? Pues muy sencillo, como la cámara termina acá, exactamente nosotros acá es donde empezamos con la otra animación. En este caso es así, pues simplemente a esta le eliminamos los fotogramas de la anterior cámara. Y esta, por ejemplo, iniciaría rotando del otro lado. Así, y tal vez bajando, por decirlo así. Ahí iniciamos la posición, la escala y la orientación. Avanzamos un poco y esta giraría como tal así. Y nuevamente hacemos las animaciones. Y ya tendríamos ese cambio de cámara hecho. ¿Vean? Ahí lo único que es que inicia un poco brusco, entonces animamos un poco más. Todos los fundamentos que tu edición necesita. Y vean, está haciendo el mismo cambio de cámara. Ahora, nuevamente, para que al final quede cuadrado, nos vamos a ir a este y seleccionamos el null. Recuerden, siempre modificamos la cámara con los nulls. Entonces seleccionamos acá, guardamos la posición. Ahora estamos por acá. Y esta le hacemos lo siguiente. Iniciaría, por ejemplo, así. Y hacia abajo. No solo la parte técnica. Y listo. De esta forma ya tendríamos todos los cambios de cámara hechos. Sino que vamos a hablar de todos los fundamentos que tu edición necesita. No solo la parte técnica. Listo, acá. Obviamente aquí quedan diferentes, pero en la animación y ya hechos con cautela, queda de la siguiente forma. Y de esta manera es como yo manejo las animaciones de Carlos. Es verdad que hay animaciones que son mucho más sencillas, como por ejemplo esta de acá, que cuando la abrimos acá nos damos cuenta que en realidad solo tiene un fondo, que es este fondo de acá, y simplemente encima puse un video, y este video tiene la animación, que funciona exactamente que la anterior animación, lo único que es que las anteriores tienen cámaras 3D. Pero para ambas animaciones la fórmula es exactamente la misma. Obviamente, seguramente esta clase fue un poquito compleja. Es muy importante que se tomen su tiempo de verla con cuidado, realicen las anotaciones necesarias y sobre todo presten mucha atención porque realmente esto toma su tiempo aprenderlo. Entonces no se desesperen, practiquen y con el tiempo empezarán a hacerlo de forma mucho más fácil. Ahora vamos al siguiente módulo que es la cama sonora. Perfecto, entonces ahora vamos a trabajar la cama sonora del video. Esto es muy importante que primero hay que identificar el mensaje que quiere transmitir Carlos. En este caso, por ejemplo, la mayoría de hooks, que son los ganchos del inicio, se dividen en 3. En primero el negativo, el positivo y el interrogativo. Negativo es cuando directamente el hook te dice algo que tú estás haciendo mal, como este tipo de reels que te mencionan, seguro estás haciendo estas 3 cosas mal, etc. Eso sería un gancho negativo. Un gancho positivo sería, te voy a enseñar a cómo tú puedes mejorar tu edición de video, que es más o menos
menos el gancho de este video. Y un gancho interrogativo pues sería exactamente lo mismo, pero con una pregunta. Entonces, ya que identificamos la premisa del video o el gancho, es bastante fácil identificar la música que vamos a utilizar. En este caso es un video con una premisa positiva porque te vamos a ayudar a editar mejor el video. Entonces yo ya sé que la música no tiene que tener un tono negativo. Pero en este caso otro parámetro que tienes que tener en cuenta es qué tipo de personalidad tiene el canal. En este caso, desde el inicio, Carlos se quiso centrar en que este canal tuviera una imagen bastante profesional. Entonces yo con esto ya identifico que no puedo poner música muy llamativa, muy dinámica, porque rompería con esta estética. Así que en este caso, ¿cómo yo encuentro la música adecuada para Carlos? Muy sencillo, vamos a abrir Artlist, que es la plataforma principal de donde sacamos música, y aquí nos vamos a dar cuenta que si nos vamos, por ejemplo, a música, a la biblioteca, ya aquí nos salen los instrumentos que utiliza, el género, el modo, el tema del video como tal. Entonces, por ejemplo, yo para este video me gusta ponerle música un poquito de suspenso, incluso hasta misteriosa o épica, porque como se inicia con una premisa de que te vamos a ayudar, es decir, es un tutorial que te deja en suspenso al principio, pues yo ya intuyo que tengo que utilizar música misteriosa o un poco de suspenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, agregamos estas etiquetas. Misteriosa, y ahora esta es la parte un poquito tediosa, y es que ustedes tienen que ir identificando qué música cuadra mejor. Ahora, no es necesario que se vean toda la biblioteca, yo les recomiendo que se vean las primeras 5 notas y de esas 5 notas elijan una. Ahora, una vez que eligen esa canción, otra vez ven otras 5 canciones y eligen una. Es muy importante que no se queden bloqueados buscando la canción perfecta, porque también me han llegado muchos editores que me dicen es que no sé cómo elegir la canción. Muy sencillo, métete a las etiquetas que tú creas que quedan con el video y entonces empiezas a escuchar cuál puede quedar mejor, ¿vale? Y en este caso yo ya elegí las canciones para este video de Carlos, que son acá. En este caso utilizamos bastantes porque a mí me gusta darle un diseño sonoro bastante interesante. Entonces yo, por ejemplo, desde que visualicé la canción, yo ya sabía en qué sección la iba a poner. Entonces, por ejemplo, seleccionamos esta canción y tenemos que ir viendo cuál va a quedar en la introducción. Por ejemplo, vemos que esta tiene ahí un toque de suspenso, ¿no? Esta vemos que tiene un toque un poquito más épico, ¿no? Pero ya vemos que son canciones que personalmente me gustaron para este video. Entonces acá también escuchamos esta y, por ejemplo, en este caso vamos a elegir esta al principio, ¿no? Ahora recuérdense que para esto ya tenemos todo nuestro video animado. En este caso yo ya tengo esta composición en la que tengo todo mi video animado. Ahora me toca trabajar la cama sonora, ¿no? Entonces ya elegí mi primera canción que va a llevar la introducción. Yo les recomiendo que en general gran parte de su atención sea en la intro. En la intro o el gancho, el hook, como quieran decirle, es lo más importante porque es exactamente lo que determina que el usuario se quede y continúe viendo el video. Si ustedes de primeras tienen una introducción un poco floja, un poco simple, la verdad es que no van a causar que el espectador se quede. Entonces, denle muchísimo interés a la introducción. Ahora, no significa que el resto del video pierda importancia, pero sí que la introducción se lleve gran parte de su atención, al menos para crear los primeros 30 e incluso hasta un minuto, dependiendo de la duración de la introducción. Entonces ya tenemos nuestra música y lo primero es que tenemos que arrastrarla. La arrastramos a la línea del tiempo y aquí empezamos a jugar con esos efectos. En este caso, obviamente la música está bastante alta, entonces un parámetro que yo les recomiendo siempre es que la ganancia la ajusten a menos 15 decibelios. De esta forma ya tiene un volumen un poco más adecuado, pero algunas veces va a seguir alto. Entonces aquí es donde ustedes tienen que prestar atención y ver en qué parte del video tienen que subir o bajar el volumen. Entonces previsualizamos la intro para ver cómo queda. Existen cientos de tipos de edición dentro de YouTube, algunas más complejas que otras, pero todas con la misma misión: conseguir vídeos amenos que puedan aumentar. Perfecto, hasta ahí vemos que va bastante bien la música, ¿no? Incluso yo la noto un poquito baja, podemos subirle un poco, tal vez en lugar de menos 15 decibelios lo dejamos en menos 10 y previsualizamos. Existen cientos de tipos de edición dentro de YouTube, algunas más complejas que otras. Vale, ahí está, vemos que queda bastante bien, pero como que algo le falta. ¿Y qué es eso que le falta? Pues son los efectos de sonido. Lo que nos ayuda a los efectos de sonido es a darle acentos a la música o a las oraciones que decimos o incluso a acompañar a las animaciones. De esta
esta forma nos da una especie de inmersión un poco más intensa en el video. Los efectos de sonido son muy importantes. De hecho, yo me atrevería a decirles que incluso es más importante la cama sonora que la animación, porque puedes tener un video increíblemente bastante bien animado, pero si tú no tienes una buena cama sonora, no vas a transmitir qué tanta calidad tiene ese video como tal. Entonces es muy importante que desarrollen una buena habilidad en cuanto a la cama sonora. Esto es lo que los va a diferenciar de un editor amateur, un editor intermedio a un editor profesional. Y ojo, esto creo yo que es de los ámbitos más complicados y al menos a mí lo que me ha tomado más tiempo dominar. Pero nuevamente es cuestión de práctica. Tienen que dedicarle muchas horas a esto. Ahora, ¿cómo empezamos a agregar efectos de sonido? La verdad es que al principio es complicado porque tú puedes ver esto y dices, no sé exactamente qué puedo poner. Entonces simplemente te recomiendo que veas las animaciones e intentes imaginar qué sonido tú le pondrías. Por ejemplo, acá vemos que entran tal cual acá. Entonces, ¿qué nos imaginamos cuando un objeto entra rápido? Pues sería como un whoosh. Y prácticamente ese es el nombre del sonido, whoosh. Ustedes basta con que busquen en internet pack de efectos de sonido para edición de video y si se darán cuenta, los efectos de sonido más utilizados son los whooshes y los swooshes, porque es lo que nos ayuda a darle vida a un movimiento en la animación. Prácticamente en la vida real, cuando tú mueves algo muy rápido, escuchas eso. Entonces, eso es el efecto de sonido más utilizado. Ya sea que lo busques en YouTube, que tienes bastante, o también nuevamente te puedes ir a Artlist y puedes buscar en efectos de sonido y buscar exactamente el efecto de sonido que tú quieres. En este caso yo, por ejemplo, sé que quiero un whoosh. Entonces lo selecciono y si te das cuenta aquí ya tiene varios y los empezamos a escuchar. Ahí lo tenemos. Hay bastantes y de hecho de bastantes estilos. Entonces elijan el que más les guste y simplemente tenemos que irlo añadiendo. Nuevamente yo ya tengo acá mi cama de efectos de sonido. Casi siempre utilizo los mismos. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que el efecto de sonido que quiero utilizar es este. Entonces lo agregamos acá abajo. ¿Ven cómo cambia totalmente todo? Mientras que antes, si no lo teníamos, la animación entraba sin nada. Entonces, cuando lo tenemos tal cual, vamos a mutear incluso la música para que lo escuchen mucho mejor. Como ven, sube un nivel de inmersión, porque ahora ya no solo estamos viendo que entra, sino que lo estamos escuchando. Entonces es muy importante que le den mucha atención a esto. Y simplemente tienen que ir duplicando este efecto en los movimientos que vean. Por ejemplo, acá puedo decirlo que lo dejamos tal cual, pero luego tenemos este efecto acá. Nuevamente acá hay otro movimiento. Bueno, pues ese efecto lo vamos a duplicar. Damos a la tecla Alt y duplicamos. Y vean, es exactamente lo mismo, sube un escalón porque ahora ya el espectador no solo está viendo la animación, sino que la está sintiendo porque la está escuchando, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más trabajada tengan su cama sonora, mucho mejor van a quedar las animaciones, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos otra cosa, vemos estos shapes. Y estos shapes, entonces tienes que preguntarte cómo sonaría una línea. En este caso a mí se me asemeja bastante a un his, ¿no? A un his tal cual. Cuando tú escribes en la pizarra con el his, ese sonido se me figura bastante esto. Entonces yo ya tengo acá este efecto. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a colocarlo acá. Y nuevamente lo previsualizamos. Bueno, vemos acá que inicia un poco antes, ¿no? Entonces vemos a dónde empieza. Ahí está. Entonces lo vamos a arrastrar a donde exactamente empieza. Y vean, exactamente justo esto es lo que se van a hacer con todas y cada una de las animaciones. Nuevamente les voy a mostrar el resultado final de cómo se mira ya una cama de sonido bastante bien trabajada, que sería esta. Si nos damos cuenta, yo aquí sí que me esfuerzo bastante en dar un gran detalle a la cama sonora que... Si se dan cuenta, utilizo bastantes efectos. Por ejemplo, esto sería más o menos la intro ya editada, ¿no? Vamos a desmarcarla y quedaría de la siguiente forma. Existen cientos de tipos de edición dentro de YouTube, algunas más complejas que otras, pero todas con la misma misión: conseguir vídeos amenos que puedan aumentar la retención en YouTube y que tus espectadores disfruten mucho más de tus vídeos. En esta guía aprenderás todo. Listo, vean. Y ahora, para que se den una idea de cómo se escucharía el video si no tuviera todo esto, vamos a seleccionar que solo se escuche su voz y vean. Existen cientos de tipos de edición dentro de YouTube, algunas más complejas que otras, pero todas con la misma misión: conseguir vídeos amenos que puedan aumentar la retención en YouTube y que tus... Si se dan cuenta, no está transmitiendo nada, aunque el video es exactamente el mismo, no está transmitiendo absolutamente nada. Entonces acá es donde vemos realmente dónde está la diferencia de un buen video, y es en la cama sonora, ¿no? Ahora, como consejo adicional,
es muy importante que existan cambios de música. Porque supongamos que tú estás viendo, de hecho Carlos lo mencionó en la introducción, supongamos que estás viendo una película que todo el rato es exactamente lo mismo, exactamente al mismo ritmo. E incluso no solo una película, una canción, que toda la canción sea exactamente el mismo sonido. Si la canción fuera del mismo ritmo, tarde o temprano te vas a terminar aburriendo. Y eso es lo que no podemos dejar que pase en nuestros videos. Entonces para esto tenemos que hacer cambios de música. ¿Cómo sabemos dónde cortar y dónde dejar la canción? Muy sencillo. La mayoría de videos de Carlos están separados en capítulos, ¿no? Es decir, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc. Entonces ya ahí tenemos una base de cómo saber dónde cambiar de música y es cada que cambia un capítulo, ¿no? Nuevamente vamos a la composición ya terminada. Si nos damos cuenta, yo acá hice estos marcadores que me indican dónde acaba y empieza un capítulo. Y acá, si se dan cuenta, va cambiando de canción. En donde termina la introducción, ya hago un cambio de canción. En donde pasa al capítulo número 1 o al punto número 2, por decirlo así, también hago otro cambio de canción. Cuando pasa al punto número 3, hago otro cambio de canción, ¿no? Y así voy haciendo sucesivamente. Esa es una buena métrica para saber dónde y cuándo cambiar las canciones. Ahora bien, supongamos que un capítulo es bastante largo, que dura 2-3 minutos. Obviamente no podemos dejar la misma música todo ese tiempo. Entonces, aquí lo que yo hago, ahora ese capítulo lo divido en las oraciones que él está diciendo, ¿no? Supongamos que dentro de ese capítulo trata 3 conceptos más. Bueno, pues ese capítulo lo divido en esos 3 conceptos y yo así ya sé que tiene que llevar 3 cambios de canción, ¿no? Esta sería como la regla más básica en la que tú puedes hacer cambios de canciones. Obviamente hay reglas o métricas más complejas. Hay gente que hace cambios de canciones cada minuto, cada 30 segundos, cada que cambia de estado de ánimo el video, ¿no? Por ejemplo, si está narrándote algo positivo y de momento pasa a un punto negativo. Y esto se tiene que practicar muchísimo porque realmente esto viene de muchísima intuición. Entonces, ¿cómo ganamos intuición o cómo ganamos esa conciencia en los videos? Es muy fácil practicando y practicando. Yo, de hecho, antes de empezar a trabajar con Carlos, yo obviamente no dominaba esta habilidad y cuando empecé a trabajar con sus videos fue cuando él mismo me empezó a incentivar. Entonces se dan cuenta que hace un gran cambio. Y es nuevamente lo que yo les digo, así como le dan importancia al guión de un video, como le dan importancia a la edición, como le dan importancia a la animación, es muy importante que le den importancia a la música y a los efectos de sonido. Es por eso que yo les recalco que existen plataformas como Artlist, como Epidemic Sound, como Upbeat, que tienen un montón de recursos de canciones y efectos de sonido. Y nuevamente, si ustedes quieren adquirir una licencia, en la descripción les vamos a dejar el link a todas las plataformas para que puedan suscribirse. Ahora, ¿qué proceso sigue? Muy sencillo. Ya que tenemos todo el proyecto terminado, vamos a mandarlo a revisión. ¿Cómo vamos a exportar este proyecto? Si se dan cuenta, cuando creamos la composición, yo les hice hincapié en que la composición tiene que crearse con respecto al archivo bruto, ¿no? Entonces, como la secuencia es exactamente la misma que la del video, simplemente tenemos que darle control M y nos abrirá esta ventana de exportación. Acá simplemente seleccionamos la ubicación en donde vamos a guardar el video, seleccionamos los parámetros, que en este caso este es un video en 4K, y lo único que tenemos que modificar es el bitrate, que esto es para que el video salga más o menos pesado. En este caso me gustaría que el video salga con la máxima calidad posible y vamos a dejarle el bitrate tal vez en 60. Si ustedes quieren que salga un poco más ligero, pues lo pueden bajar tal vez hasta 20 o 30. Y si se dan cuenta, pasa de 4 GB a 1 GB, ¿no? Entonces, ya que lo tenemos renderizado, yo utilizo frame.io, que es en donde mando a revisión los videos. Y en este caso, la plataforma en donde hacemos el mismo guión técnico Carlos y yo, es en donde yo mando a revisión este video. Así él directamente puede colocar las anotaciones sobre el video. Si hay alguna corrección, si hay algún cambio que se tenga que hacer, con esto estaría. Y una de las ventajas de frame.io es que tú lo puedes abrir directamente en Premiere Pro. Nos vamos aquí a ventana y podemos abrir acá, revisión con frame.io. Nos va a abrir esta ventana, vamos a hacerla un poco más grande. Y aquí nos damos cuenta que ya tenemos esos parámetros, ¿no? Entonces vamos a abrir este por acá. Y aquí vean, directamente ya tenemos acceso a la composición y a las anotaciones directamente desde el programa. Es por eso que a mí me gusta mucho utilizar esta herramienta de frame.io, pero hay bastantes más. Hay Whipster, pueden hacerlo por Google Drive, pueden hacerlo por OneDrive, pueden hacerlo por la plataforma que ustedes quieran, pero a mi parecer esta es la mejor opción que tiene, ¿no? Y de esta forma es como trabajamos los videos de Carlos. Si se dan cuenta, es un proceso que puede sonar muy tedioso, pero es cuestión de que practiques lo suficiente para que puedas hacer cada vez más rápido el proceso. Y hasta aquí terminaría el video de hoy. De parte de Carlos y de parte mía, apreciamos mucho que estén apoyando el contenido. También no te olvides de suscribirte y si quieres más contenido de este estilo, recuerda que tenemos una guía en la que te explicamos cómo puedes iniciar en YouTube.